La joven que estás viendo era Stephanie Magón. Nacida en Colombia, gracias a su impactante belleza y carisma, comenzaba a abrirse paso en el difícil y competitivo mundo del modelaje. En 2016, a raíz de una oportunidad laboral de ensueño, Stephanie viajó a México. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una prometedora carrera, se convirtió en un enigma que desafió a dos países, dejando al descubierto una trama de secretos y contradicciones. Y sobre todo, dividiendo a la opinión pública y sumiendo a sus seres queridos en un profundo dolor. Te invitamos a ver hasta el final este caso, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Stephanie Magón. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Stephanie Magón Ramírez nació a principios de la década de los 90 del siglo pasado en la ciudad colombiana de Cali, ubicada en el departamento del Valle de Cauca, al suroeste de la capital. En cuanto a su entorno familiar, es sabido que su madre se llamaba Magali Ramírez, que tenía un hermano y que su abuelo materno, Manuel Ramírez, fue siempre una presencia muy importante para ella. Dueña de una belleza deslumbrante, con sus ojos verdes, rubia cabellera y su particular ternura, Stephanie se crió en un barrio muy austero de la ciudad. Ya desde la infancia mostró una inclinación innata por las expresiones artísticas, especialmente el baile. Sus docentes de la escuela recuerdan su empuje y determinación, cualidades que ya entonces parecían augurarle a Stephanie un futuro prometedor. Era una niña que se veía que iba a echar para adelante, porque siempre ella le gustaba que el baile, que una cosa, que la otra. O sea, era una niña que se veía que quería seguir, quería luchar por sus ideales. Asimismo, a decir de otra de sus maestras, gracias a su don de gente, Stephanie no hacía diferencias entre las personas, socializando con todas por igual. Siempre se destacó por la socialización que tenía con los demás, con los grandes, con todo el mundo. Para ella no había distinción de nada. Poco después de finalizar la escuela secundaria, la joven contrajo matrimonio con un chico llamado Anthony Marín, quien se desempeñaba como disc jockey de música electrónica. Pronto, Stephanie dio a luz al primer hijo de ambos, y pese a su inexperiencia y corta edad, el amor que los unía los hizo sortear los contratiempos, demostrando que eran una pareja sólida, donde cada uno apoyaba sin dudar al otro en la búsqueda de sus sueños. Por entonces, el hermano de Stephanie, que trabajaba como modelo, viajó a Brasil en busca de mejores oportunidades económicas. Sin embargo, el joven falleció en una pelea callejera cuyas causas nunca se esclarecieron. Esta tragedia marcó profundamente a Stephanie, quien a partir de ese momento se volcó al cuidado de su abuelo y de su madre, ambos devastados por la pérdida. En 2014, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo cuando una agencia local la contactó para sus primeros trabajos como modelo. Fue así como, poco a poco, Stephanie logró salir adelante. A pesar del dolor por la pérdida de su hermano,
sus amigos han coincidido en que ella nunca cambió su carácter amable, sociable y trabajador. Debido a su estatura de 1,68 m, Stephanie era modelo comercial y no de pasarela o de alta costura. Pero su cara era tan impactante que la hacía sobresalir. Además, si algo la caracterizaba, afirman quienes la conocieron, era su perseverancia. Con miras a formarse profesionalmente y algún día alcanzar su gran meta de llegar a la televisión, Stephanie comenzó a estudiar en una entidad que forma a futuros locutores radiales y presentadores de televisión. Rápidamente demostró ser una excelente estudiante y en paralelo se mantuvo activa en el modelaje y cuidando de su pequeño. De acuerdo con un fotógrafo que trabajó con ella en 2015, era alguien en busca de reconocimiento. Trabajaba mucho y casi siempre se le veía acompañada de su esposo. Él era quien la llevaba y la recogía. En suma, con el tiempo habían sabido construir una sociedad de confianza y camaradería envidiable. Hacia finales de ese mismo año, Stephanie se enteró de una oportunidad que podría cambiar su vida drásticamente. Una agencia de modelos mexicana estaba por realizar un casting en su país. Sin dudarlo, ella enseguida se apuntó. Y a sabiendas de que así tendría más oportunidades de ganar, bajó 5 kilos para participar. Fue así que a principios de 2016, Stephanie se llevó la sorpresa de su vida al resultar ganadora. Luego, la agencia se encargó de los trámites de la visa de trabajo para enviarla a México, al igual que de cubrir los boletos de avión y los costos de traslado. El plan consistía en trabajar como modelo de fotografía, pasarela y comerciales. Pero si todo salía bien, existía la opción de extender su estadía en Ciudad de México, desempeñándose como modelo de protocolo, es decir, representando la marca de algún producto en el mercado. Anthony no dudó en apoyarla. A Magali, en cambio, no le hizo ninguna gracia la idea de que su hija se marchara tan lejos. No era cuestión de oponerse a sus sueños, sino que a la madre le daba pánico. Imaginaba un accidente aéreo o simplemente que algo terrible pudiera sucederle tan lejos de casa y de sus seres queridos. A pesar de sus miedos, finalmente no tuvo más opción que aceptar la decisión de Stephanie. Así, tras una emotiva y difícil despedida de los suyos, la joven dejó a su hijo al cuidado de su esposo y aterrizó en México a principios de abril de 2016. No obstante, a pesar de que soñaba con triunfar en pasarelas internacionales, no había renunciado en lo absoluto a su objetivo de graduarse, algo que tenía previsto lograr en diciembre de ese mismo año. Ya en Ciudad de México, Stephanie alquiló una habitación de servicio en un apartamento en el 4º y último piso de un edificio ubicado en un barrio de clase media alta de la ciudad, perteneciente a la alcaldía de Benito Juárez. Se trataba de un espacio sin cocina, acondicionado en la azotea. Aunque era pequeño y no demasiado cómodo, su costo le permitía ahorrar algo de dinero para su familia. Además, la mayoría de los ocupantes del edificio pertenecían también al mundo del modelaje. Stephanie se sumergió de lleno en su trabajo, donde gracias a su carisma y profesionalismo pudo destacar rápidamente. Se adaptó con facilidad a la vida en la Ciudad de México, disfrutando de la diversidad cultural y la calidez de su gente. Aunque extrañaba a su familia, se sentía motivada por las oportunidades que se le presentaban y cumplía con sus obligaciones con entusiasmo, siempre deseosa de sus metas, con la esperanza de que ese nuevo capítulo le abriera las puertas a una prometedora carrera. En junio, varios jóvenes que alquilaban en el edificio le pidieron al dueño permiso para acceder a la azotea y asolearse. Con el visto bueno de entre todos compraron una escalera para llegar hasta ahí. Poco más de un mes más tarde, exactamente el jueves 28 de julio de 2016, Stephanie se comunicó con Anthony. Más allá de lo mucho que los extrañaba a él y a su hijo, en la voz de la joven se adivinaba que se sentía plena, emocionada. Durante ese intercambio, ella le comentó que iría a presentarse a una audición.
Tras decirse mutuamente cuánto se amaban, se despidieron. Aquella, por desgracia, terminaría por convertirse en la última vez que Anthony escuchó la voz de la mujer que amaba. Al día siguiente, viernes 29 de julio de 2016, Stephanie tuvo un día agitado. Y si bien su agenda solía estar llena de compromisos, aquella jornada fue tan intensa que ni siquiera tuvo tiempo para hablar con su marido. Luego, en la noche, salió a un local nocturno donde se desarrollaría un evento privado. Horas después, una vecina del edificio escuchó un fuerte ruido, similar a la explosión de un cilindro de gas. Al salir para ver qué había ocurrido, la mujer se encontró con una escena terrorífica. Allí, sobre el asfalto, en medio de la calle y justo al frente del inmueble, yacía el cuerpo desnudo y sin vida de Stephanie. Una vez que las autoridades se presentaron en el lugar y los restos de la joven fueron trasladados a la morgue, los agentes de la policía accedieron al apartamento. Allí hallaron entre sus pertenencias una cédula de identidad que les permitió identificarla. En el inmueble además se encontró un vestido, ropa interior, zapatos, bolsos e incluso sus llaves. Todo estaba en desorden, como si la chica hubiese usado recientemente cada una de esas prendas. A partir de ese momento, se puso en marcha la investigación a fin de determinar si Stephanie había caído al vacío accidentalmente desde su balcón o si alguien ocasionó la tragedia. Mientras tanto, claramente conmocionados, los vecinos fueron agolpándose en los alrededores. Muchos dijeron que la conocían, pero no en profundidad, sino únicamente como habitante del inmueble. En lo que sí coincidieron todos fue en que vivía sola y que jamás dio problema alguno. De hecho, aseguraron que nunca escucharon alguna discusión en el apartamento. Entretanto, el Consulado de Colombia en México dio inicio a las gestiones para avisar a la familia y trasladar el cuerpo a su país natal. Las primeras versiones policiales, que a su vez fueron recogidas por varios medios de comunicación locales, sugirieron que el cuerpo sin vida de Stephanie había sido arrojado desde un auto en movimiento. Esa madrugada, cuando los familiares de la joven se enteraron de la trágica noticia, prefirieron no dar declaraciones a la prensa. De cualquier manera, poco a poco el misterioso caso fue ocupando los titulares de los principales medios colombianos. Algo después, a medida que iban asumiendo la triste realidad, algunos de los seres queridos de Stephanie aceptaron hablar con los reporteros. Tal fue el caso de Anthony, quien insistió en que ella no tenía problemas con nadie. De hecho, aseguró que su esposa nunca le comentó que la estuviese pasando mal en México. Según explicó a un diario local su tía, hasta el momento la familia había recibido varias versiones de lo ocurrido. Lo mismo explicó Anthony para un canal de noticias mexicano. La verdad, al momento no tenemos ninguna respuesta concreta. Incluso aseguró que hasta ese momento las autoridades mexicanas ni siquiera se habían puesto en contacto con ellos, de modo que la única información que manejaban era la suministrada por las distintas misiones diplomáticas. La verdad, pues no se ha comunicado con nosotros, la Cancillería nos está ayudando. En ese contexto de inmenso duelo, al que se sumaban la incertidumbre y la distancia, los resultados de la autopsia llegaron para arrojar algo de claridad en la historia. De acuerdo con ese reporte, además de presentar signos de violencia en su cuerpo, la joven había sufrido un traumatismo cráneoencefálico y fractura de mandíbula. También le faltaban piezas dentales. Sin embargo, según fuentes de la policía capitalina, las mismas no se encontraron en la escena. Asimismo, el primer examen toxicológico reveló que Stephanie no había consumido ni alcohol, ni cannabis, ni cocaína, razón por la cual se determinó hacer una segunda prueba sobre una veintena de drogas sintéticas. Como resultado de estos hallazgos, a los que se sumaba el hecho de que estuviera desnuda, a principios de la semana siguiente, el presidente del Tribunal Superior de la capital
dictaminó tajantemente que la joven había fallecido a causa de una brutal agresión a manos de un tercero, lo que a su vez le hacía inferir que se trataba de un feminicidio. Este horrendo crimen contrastaba fuertemente con la aparente tranquilidad que siempre había caracterizado a la colonia, lo que generó un comprensible rechazo entre los vecinos, quienes preferían no asociar la imagen de su comunidad con un suceso tan morboso y perturbador. Paralelamente, la investigación seguía su curso, y en ese proceso, después de facilitar los videos de las cámaras de seguridad, el local nocturno al que asistió Stephanie esa noche fue clausurado al detectarse diversas irregularidades, como la falta de permisos para operar, el exceso de aforo y un deficiente manejo de residuos. A partir de la visualización del material, así como de las entrevistas realizadas entre conocidos y amigos de la chica, las autoridades concluyeron de manera preliminar que Stephanie llegó a las 12:40 de la madrugada al lugar, en compañía de 2 personas, un hombre y una mujer, y entre la 1:47 y las 4 de la madrugada, las grabaciones la mostraban charlando con diferentes personas, aunque con ninguna más de 20 minutos. Luego, exactamente a las 4:29 de la madrugada, Stephanie caminó hacia los baños. Lo hizo de forma errática y un muchacho de barba la acompañaba. Él la esperó unos minutos y se marchó. A las 4:43, la encargada de los sanitarios habló con el gerente y éste le pidió a Stephanie que se retirara, pues estaba sin ropa y desvariando. La joven solo repetía que tenía mucho calor. Fue entonces que Daniela, una joven que la conocía pero aparentemente no demasiado, se hizo cargo de ella. Stephanie dejó que la vistieran y salió del baño. Iba descalza y con sus zapatillas en la mano. Tras encontrar a la pareja con la que había arribado, Daniela la dejó con ellos y se fue. La joven habría salido del lugar con la misma pareja con la que llegó, pero un poco desorientada. Faltaban exactamente 11 minutos para las 5 de la mañana, y ya afuera abordaron un taxi. Según quedó asentado en el expediente, el trío llegó poco después al apartamento de Stephanie. En ese punto, no obstante, existían un par de divergencias. Por un lado, los vecinos testificaron que entre las 4 y las 5 de la madrugada, en el inmueble tuvo lugar una fiesta, pero según reconstruyeron los detectives, fue a las 6:02 de la mañana cuando el hombre dejó a Stephanie en su habitación de la azotea y se fue con la mujer en el taxi. Sin embargo, poco a poco el proceso para esclarecer el deceso de la joven se fue empañando. Y el golpe definitivo en ese sentido vino cuando la Fiscalía Capitalina anunció públicamente que a partir de los últimos avances de la investigación, se concluyó que estando en la azotea, Stephanie volvió a quitarse la ropa y minutos después se precipitó hacia la muerte. Para sostener esta idea, las autoridades señalaron que aunque sus senos y abdomen tenían marcas del asfalto, la chica no mostraba ninguna evidencia de lucha, defensa, forcejeo o sometimiento. El reporte indicaba además que las heridas se las habría causado en la caída y al chocar contra un árbol. Este último elemento fue señalado de causar un cambio en su trayectoria. De hecho, contrario a lo informado al principio, las autoridades señalaron que solo presentaba rasguños en un glúteo, hechos por las ramas. Así, de un solo golpe, Stephanie pasó de ser víctima a culpable de su deceso. Una segunda e impactante revelación llegó cuando, posteriormente y en rueda de prensa, el director del Instituto de Ciencias Forenses informó que el segundo análisis toxicológico detectó una droga de diseño conocida como MDMA o éxtasis en el cuerpo de Stephanie. Este estudio toxicológico reportó se detectó una droga de diseño conocida como MDMA, que también se conoce como éxtasis. El director añadió que al actuar en el sistema nervioso central, dicha sustancia generaba estimulación, hiperactividad, hipertermia
y alteraciones de la percepción y que sus efectos solían durar entre 3 y 6 horas. Y normalmente tiene su acción en el sistema nervioso central, generando una estimulación, generando hiperactividad, hipertermia, alteraciones de la percepción, y normalmente su efecto tiene una duración entre 3 y 6 horas. Sin embargo, debido a que la misma se metaboliza rápidamente en el hígado y se diluye en un plazo de 3 horas tras su consumo, no fue posible determinar la dosis ingerida. Además, el funcionario aseguró que la sustancia no se había detectado inicialmente debido a que el protocolo establecía la búsqueda exclusiva de drogas comunes. Cuando llevamos a cabo los estudios de necropsia hay un procedimiento ya establecido en el instituto donde se hace una búsqueda de drogas de abuso más comunes. Normalmente se hace esa búsqueda y salvo que exista un interés por parte de la autoridad investigadora, en este caso el Ministerio Público, se lleva a cabo un segundo estudio para poder determinar algún tipo de drogas que no son tan comunes en su consumo como es el caso que nos ocupa. En México, algunos investigadores sugirieron que uno de los efectos del MDMA era la sensación intensa de calor. Partiendo de esta premisa, plantearon la hipótesis de que Stephanie, buscando alivio, pudo haberse dirigido al baño de la discoteca y quitarse la ropa para refrescarse. Pero además, algunas voces expertas señalaron que esta droga, lamentablemente, era utilizada en ocasiones para someter a víctimas de redes de explotación, aprovechando su estado de indefensión para facilitar su control. La Cancillería de su país natal, no obstante, no se mostró muy convencida con la resolución, y señalaron que el cuerpo no sería repatriado hasta que no se esclarecieran definitivamente las causas. Mientras tanto, en un noticiero radiofónico, se revelaron 3 de los audios que se intercambiaron en un grupo de mensajería instantánea, las modelos que asistieron la noche de los sucesos al local nocturno. Si bien todas coincidían en que supuestamente Stephanie era consumidora esporádica de cannabis, les había parecido extraño que actuara como lo hizo aquella noche. De hecho, pensaron que probablemente había tomado algún estupefaciente más fuerte. En otro audio, una chica le pedía a otra que se comunicara con Stephanie porque, al parecer, una vecina le contó que llevaba horas tratando de llamarla sin éxito, de modo que tenía miedo de que le hubiera pasado algo. La vecina mencionó que la chica había dejado su celular, su cartera y su ropa en la puerta de la casa. Al ser consultado sobre este giro en el caso, uno de los directivos de la agencia de modelos para la que Stephanie trabajaba en México, y quien prefirió mantener su anonimato, expresó su convicción sobre la veracidad de los recientes hallazgos. En consonancia con la postura de la fiscalía, sus compañeras de trabajo también se mostraron consternadas por lo sucedido. Sharon Núñez, amiga cercana de Stephanie y modelo de la misma agencia, explicó que ninguna de ellas había visto jamás a la joven consumir drogas o alcohol, por lo que sospechaban que alguien debió haberle dado algo en contra de su voluntad esa noche. En opinión de esta chica, era probable que Stephanie, sintiendo mucho calor, se hubiera quitado la ropa para refrescarse, y dejándose llevar por su pasión por el baile, se hubiera acercado demasiado a la azotea, sufriendo así la caída. Una vecina de la calle, encargada además de la limpieza del edificio contiguo al de la joven, ofreció una perspectiva que ponía en duda la versión oficial. Según su punto de vista, era imposible que una persona que saltaba desde la azotea terminara en medio de la calle, ya que lo lógico era que cayera en la vereda. Para recorrer tantos metros, según su análisis, habría sido necesario tomar impulso. Otro vecino de una casa cercana añadió que al ver a Stephanie en el suelo, notó que presentaba golpes en el rostro, precisamente en el lado opuesto al que supuestamente había impactado contra el suelo. En la misma línea, un vecino de la casa de al lado sumó un nuevo elemento a la controversia, señalando que de haberse caído, la trayectoria de Stephanie habría sido interrumpida por el árbol o por los cables que se encontraban en el camino. En su opinión,
El hecho de que hubiera esquivado todos esos obstáculos y además hubiera caído más adelante resultaba sumamente extraño. Pero las preguntas en torno al misterioso caso no se detenían ahí. En la calle donde vivía Stephanie, casi todas las casas contaban en su portal con cámaras de seguridad privadas que apuntaban hacia afuera. Sin embargo, a decir de los vecinos, las mismas nunca fueron revisadas. La fiscalía, en tanto, no dio más explicaciones. Así las cosas, desde ese momento la familia y los amigos de la joven tuvieron la certeza de que no había interés por parte de las autoridades mexicanas por esclarecer el caso. Al mismo tiempo, un grupo de colombianos residentes en México denunció que tanto las autoridades como los medios estigmatizaban las víctimas de su país y exigieron justicia e investigaciones claras. Pero pese a todos estos esfuerzos, los restos de Stephanie fueron repatriados y luego fue sepultada en la ciudad de Cali. Mientras tanto, a todos sus seres queridos les cambió la vida. A Anthony, que debió ocuparse solo de su hijo, al tiempo que procuraba imaginar cómo explicarle la tragedia a su corta edad. En cuanto a Magali, sufrió un shock emocional tan fuerte que requirió hospitalización. Pero en suma, para quienes la conocían, la hipótesis de que Stephanie hubiese atentado contra su vida resultaba difícil de conciliar con la ilusión que le había generado el viaje a México. Una esperanza que le había infundido nuevas fuerzas y motivación. Por ello, los allegados de la chica aguardaban con ansias nuevas explicaciones que pudieran esclarecer lo sucedido. Sin embargo, la justicia mexicana persistía en mantener esa versión de los hechos. Un dato clave que no había sido debidamente explicado era la distancia entre el cuerpo de Stephanie y el edificio, poco más de 5 metros. Ante esta inconsistencia, un reconocido médico especialista en medicina deportiva, dopaje y fisiología muscular, señaló que de haberse lanzado al vacío, la chica habría tenido que realizar un salto descomunal para alcanzar esa distancia. Otros expertos también manifestaron sus dudas respecto a la posición del cuerpo, que fue encontrado en posición fetal y de cara al edificio. Explicaron que en una caída lo habitual es tratar de protegerse instintivamente, poniendo las manos por delante de la cara. En otras palabras, para ellos todo parecía indicar que alguien había depositado el cuerpo sobre la vía pública. Con el tiempo fueron surgiendo otros datos muy inquietantes. Uno de ellos fue aportado por una amiga de Stephanie, quien reveló a la prensa que la joven tenía una deuda económica con la agencia. Sin embargo, la misma amiga restó importancia a este hecho, explicando que Stephanie le había manifestado su intención de trabajar arduamente para saldarla. Además, aseguró que ella era una persona muy decidida y que cuando se fijaba una meta, no había obstáculo que pudiera detenerla. Pero la sorpresa mayor fue descubrir que una serie de incidentes previos habían sacudido la misma zona. En otro edificio de ese vecindario, exactamente 3 meses y 27 días antes de la tragedia de Stephanie, 18 mujeres latinoamericanas estuvieron retenidas durante una semana en contra de su voluntad. Todo salió a la luz cuando algunas de ellas lograron escapar y pidieron ayuda. Posteriormente, la policía preventiva encontró a 10 venezolanas, 7 colombianas y una paraguaya, que al parecer habrían sido víctimas de una red para comercio sexual. Como era de esperarse, todo esto no hizo más que añadir nuevas interrogantes y versiones contradictorias. Los familiares de Stephanie, por su parte, continuaron exigiendo a las autoridades mexicanas que profundizaran la investigación y evitaran que se cerrara por el mero cumplimiento de los plazos legales. Sin embargo, hasta el momento no se han producido avances significativos en el caso. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se hará justicia en este trágico y demoledor caso? ¿O, por el contrario, consideras que las circunstancias que rodearon la muerte de Stephanie Magón seguirán sin ser esclarecidas por completo? Escríbenos en los comentarios.
Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.